Estamos de vuelta, 12:35 minutos de la mañana, y hoy pues vamos a hablar de cosas muy modernas, de cosas que se nos van a veces de las manos. A mí muchas veces pienso, me está superando la tecnología, pero no podemos dejarnos superar por la tecnología y mucho menos en nuestro centro de trabajo. Justamente de eso vamos a hablar con Luis Andreu Orenes, que siempre nos trae en nuestro espacio Digitalízate con Publicítate. Pues nos ha estado trayendo trucos para adivinar cuándo nos quieren engañar, pero ahora nos va a decir cómo ser un poquito más útiles en nuestros lugares de trabajo. Y primero vamos a darle la bienvenida a Luis. Luis, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? Pues tenemos que ponernos las pilas, nunca mejor dicho, porque vamos a hablar de un concepto que es el trabajador activo o lo que es un trabajador pasivo. Que es, bueno, pues en principio puedes pensarlo, el pasivo es el que no hace nada y el activo es el que trabaja, pero en el terreno digital cobra otro sentido, ¿no? Cuéntanos esto. En el terreno digital y empresarial. Y empresarial, Cuando yo claro. compro un coche, ¿vale? Y el coche lo uso para captar clientes, lo convierto en un activo. Quiere decir, ese coche me sirve de herramienta y me da dinero. Claro. Pero cuando hablamos de trabajadores, pensamos siempre en gastarnos dinero. Sí. Entonces, hoy tengo que pagar las nóminas. Además, como ahora estamos a final de mes, tenemos que estar cerca de ese momento de decirle, ¿y de verdad necesito este trabajador? Y ahora mismo que estamos en una situación en la que gente que quiera trabajar, Sí. entendiendo cómo trabajar, destacar en su trabajo, Sí. ¿vale? Que es como yo entiendo que debería ser un trabajador, Ajá. no abunda. Empiezan a haber otro tipo de cambios a nivel de empresa y otro tipo de prácticas a nivel de empresa que empiezan a ser cada vez más comunes, y es como no hay tanta gente que quiera trabajar, cuando alguien quiere trabajar, insisto, entendemos esto como destacar en su trabajo, Claro que sí. ofertas no le faltan, ¿vale? Y da igual que esté en otra empresa, y da igual que esté en otro restaurante, siempre va a haber alguien que dice me gusta cómo trabajas, Claro. porque trabajas con ganas y lo haces con ánimo y lo haces bien. Eso es un trabajador activo. Sí. Ese trabajador no siempre se va a mover por dinero, Es ¿vale? verdad. Porque a veces se mueve por tranquilidad, a veces se va a mover por ego, otras veces se va a mover por dinero. Entonces el empresario tiende a pensar que han venido y me han robado el trabajador. Si lo has hecho bien, no te roban. No se te va. No se te va. Claro. Y si los has tratado como pasivos, Vale. pues los has convertido en un mueble de tu oficina que ha echado sus horas, echa sus cosas y se va a su casa. Y eso, pues al trabajador, pues llenarle no le va a llenar. Vale. Entonces entiendo, Luis, que es labor y responsabilidad de ambos, tanto de empresario como de trabajador, que un trabajador no se convierta en pasivo. Sí, es de ambos, y yo hace unos años no lo entendía. Entonces, yo tenía muchos clientes que están quemadísimos con los trabajadores Ajá. y llega un punto en el que dice, mira, ya son pasivos. Yo sé que es una persona que voy a tener aquí, que me tiene la tienda 8 horas abierta, Sí. y no estoy yo. Y yo ya hago mis negocios. Y yo no entendía por qué un empresario llega a ese punto. ¿Vale? El punto de tratar a esos trabajadores como pasivos. Sí. Pero conforme van pasando los años y vas teniendo experiencias y vas haciendo contrataciones, los vas entendiendo. Porque tú puedes tener toda la buena fe del mundo en tu negocio, pero tu trabajador muy pocas veces va a saber lo que pagas por él a final de mes, los seguros sociales, los seguros, en el caso nuestro, a nuestros trabajadores le damos un seguro de salud colectiva, Sí. ¿vale? O sea, tienen un seguro privado de salud, y tienen la formación incluida y tienen ciertas particularidades, como el horario funcionario. O sea, a las 4 de la tarde se van a su casa, bien, los sí, fines de sí. semana no trabajan, los festivos los tienen y salvo alguna cosilla lo tenemos así. Correcto. Pero realmente el trabajador no sabe lo que cuesta eso. Entonces el trabajador o no sabe lo que facturas, que eso es una de las prácticas más comunes que hay, que tu jefe no te diga... Hombre, no tiene por qué también. No tiene por qué. Yo en mi caso soy trabajador y es verdad que creo que eso entra dentro del ámbito privado quizá de la empresa, que sí se puede colaborar, se puede informar, pero yo no veo que la empresa esté obligada, ¿no? Claro. Digamos a... Obligada no está, No o está, sea, no está. y en ninguno de los casos, Claro. y tampoco le quiero decir a nadie que le diga a su empleado cuánto dinero factura, Sí. ¿vale? Pero también es verdad que por 8 euros, en una búsqueda en internet, Todo el mundo lo puede ver. todo el mundo lo puede ver. Claro. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que si el trabajador quisiera saberlo, pues lo va a saber, tanto Puede si ir. te gusta como si no. Claro.
Entonces es mejor que se lo digas tú. Sí. Esto es como decir, oye, me has engañado, dímelo tú por lo menos, Sí, y ya. se suaviza, Claro, que no duele lo tenga tanto. que descubrir yo. Sobre Correcto. todo si el argumento que tiene el jefe más tradicional es decirle, uy, qué mal vamos, aprieta más, corre más, trae más Sí. clientes, y eso puede generar que el trabajador se acabe quemando. Y el trabajador ahí tiene dos opciones, o miro para mí o miro para la empresa. Claro. Entonces, si miro para mí, pues ahí empezamos a ver que creo que este es un año clave en el de que las bajas médicas y demás han disparado, y hay cada vez más absentismo laboral, Sí. y hay cada vez más derechos de los trabajadores, y eso coincide con lo que está pasando con la inteligencia artificial y con la digitalización. Claro. Y ahora el empresario tiene que pensar muy bien lo que va a hacer. Sí. O sea, el empresario tiene que decidir si, oye, quiero una empresa 100% digital y automática y que todo vaya solo porque no quiero contar con nadie y no quiero que alguien me coja mi manera de llevar la empresa y se la lleve. Sí. Es lícito, lo puedes hacer. Pero yo lo he dado otra vuelta. O sea, Vale. de hecho, mis empleados yo creo que están contentos, ¿vale? Se quedan habitualmente Les preguntaremos. y les preguntaremos y veremos si están realmente contentos. Claro. Pero mi manera de entenderlo es lo siguiente. Yo puedo producir X dinero al mes con mis horas de trabajo y mi precio por hora. Y si yo quiero ganar más dinero, yo tengo que o recuperar tiempo o cobrar más caro. Claro. Si cobro más caro, repercuto en los clientes. Y si recupero tiempo, puedo administrarlo para varias cosas. Cuando yo tengo un trabajador activo, cuando yo tengo como un activo de personal, ese trabajador se preocupa por traer más dinero. Claro. Y para que se preocupe, nosotros, muchos empresarios, lo vamos a llamar socio. Que es cuando pones al encargado. Sí, Pero sí, si sí. tienes un encargado y no le dices lo que facturas, estás ahí en la tierra de nadie Sí, sí. y estás abierto a que ese encargado, si es un trabajador de verdad, mañana yo, que me quiero montar un bar, me vaya a ese bar y diga, uy, qué bueno Me eres. gusta cómo trabajas. Vente conmigo. Te voy a dar 2.500 euros Claro al que mes. sí. Y entonces el empleado, ¿qué va a hacer? Dices, pues aquí no sé ni lo que ganan, Claro. y en el otro lado me quieren hacer socio y me quieren hacer todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? El secuestro de talento. Mira, eso es un término que no había oído hasta ahora. Ahora es la práctica habitual de Sí. las empresas que tenemos visión de futuro. Porque nosotros con la digitalización podemos multiplicar la productividad de un trabajador. Vale. Multiplicar. Pero ese trabajador tiene que ser activo. No vale un trabajador cualquiera. Entonces, ¿qué hacemos cuando detectamos un trabajador activo? Oye, vente conmigo. Oye, ¿cuánto cobras? ¿Cuánto tal? Y entonces lo vas trayendo. A mí me lo han hecho. Yo he tenido clientes, cuando he trabajado en algunos sitios, Que te han querido mangar trabajadores. que me han dicho directo... No, que me han Ah. querido llevarme a mí. O sea, Vale, a ti mismo. Vale. también entiendo que alguno de mis trabajadores, por si alguno nos está escuchando, que seguro que sí, en algún momento va a recibir este tipo de ofertas. Claro. Entonces, yo estoy conforme con que esto pase. Y ya entra en el principio de cada trabajador. Si te importa más el dinero que la estabilidad o que el ego de Sí. construir algo, lo haces tú. Hay muchos parámetros por los cuales un trabajador puede estar a gusto o puede convertirse en pasivo. Evidentemente, todos trabajamos por dinero, pero es un error pensar que solo es el dinero. Es verdad que hay muchísimas. Yo, en mi caso, por ejemplo, la cercanía al lugar de trabajo, para mí es un porcentaje muy alto. Y para otra gente puede ser otra cosa, ¿no? El tiempo libre, o tener las tardes libres, o las mañanas, no lo sé. Pero es verdad que eso también forma parte del empresario y de la empresa de saber visualizarlo y decir, a este le interesa aquello, al otro le interesa aquello. Claro, tú No todo es dinero, sí. Como empresario tienes que ser capaz, y aparte que eso cambia. Tú puedes hoy querer dinero y mañana querer estar cerca de casa y pasado querer que se te reconozca el trabajo públicamente. Claro. Ese vida que yo tengo. Y por eso volvemos al empresario de verdad, que es el que se preocupa por su empresa, y al empresario inversor, que tengo 50 supermercados y que me da igual. No conoce, y son números. no conozco a las personas. Entonces, Claro. yo no sé cómo actuaría con una empresa más grande. También te lo digo. Vale. Pero a día de hoy, te puedo decir que creo que cuando tú coges un trabajador activo, tú le facilitas lo que él necesita y le das las condiciones que él necesita, ese trabajador no se va a ir. No se va a ir porque mañana le van a ofrecer algo y es posible que si se vaya a arrepentir más adelante. Claro. O sea, a mí me cuesta una pasta a final de mes, seguro de salud, todo Sí, todo que esto. y cada vez está más caro, eso es verdad, pero... Y yo sí que tengo la política de que mis trabajadores, porque no los trato como trabajadores, los trato como socios. O sea, la empresa factura porque todos estamos en la misma dirección.
¿Y qué pasa con esto? Que si tú tienes más de un trabajador, ya empiezas a asumir unos riesgos que puedes tener alguien que haga un agujero en el barco. Ya. O sea, tienes que elegir muy bien y tienes que ver las cosas venir antes de que el iceberg te coma. Claro. Entonces, tienes que intentar hacer esa gestión de decirle, oye, mira, este trabajador ha venido y me está hablando mal de este otro. Este trabajador ha venido y me está diciendo que lo hace todo él. Que esto también es bastante común. Que también es común, sí. Entonces, ¿Cómo puedes entonces diferenciar? Yo me imagino que habrá casos que serán flagrantes y se ven, pero hay que tener un ojo como muy afinado para saber quién es pasivo y quién es activo, quién se ha convertido en pasivo habiendo sido activo, en fin, ¿cómo los podemos diferenciar? Creo que esta es la primera vez que te voy a decir, creo que nuestros oyentes saben más de esto que yo. Es decir, yo no sé si es que he tenido suerte o el haber pasado por el ejército me ha dado una manera de entender el trabajo diferente. Puede ser. ¿Vale? Porque yo estoy a la misma altura de mis trabajadores y eso muchas veces es positivo. Porque yo trabajo 16 horas, ayer me fui a las 10 de la noche y todavía estaba hablando con clientes. Claro. Y eso mis trabajadores lo ven, porque estoy allí con ellos. Claro. No sé si eso pasaría igual en el otro sentido, pero de momento, cada vez que hemos tenido una necesidad, porque se ha roto algo o hay alguna emergencia, siempre me han rendido. Yo veo otras empresas y a lo mejor eso es diferente, pero ya te digo que es mi manera de entender la empresa, lo que estoy viendo en mi sector. Aquí sí que puedo hablar de mi sector. Claro, lógico. La mayoría de agencias subcontratan los servicios. Y no piensa en el trabajador. Entonces, el trabajador quiere facturar porque es un autónomo. Claro. El empresario no quiere pagar la nómina porque no quiere asumir el riesgo de que ese trabajador aprenda lo que esto y se vaya por su cuenta. Sí. Y el cliente lo que quiere es que le den un servicio. Entonces se junta todo eso y tenemos, pues, no lo vamos a llamar estafa digital, pero es un sector en el que la gente paga mucho más de lo que valen las cosas. Claro. En todos los ámbitos. Y entiendo que en el resto de servicios también. A lo mejor con un abogado y con un médico no, ¿vale? Porque al final tiene que haber una persona titulada. Claro. Pero si no, es muy probable que los empresarios, los oyentes que tengamos aquí, que hayan pasado por ese... No me imagino a un trabajador de inicio decirle, voy a tener pasivos. Sí. No me lo imagino. Le doy vueltas y digo, no me imagino a alguien que llegue y diga, voy a montar una empresa y yo quiero que aquí esté un tío 8 horas y si no hay nada que hacer, que limpie las mesas. Y si no, que siga limpiando las mesas. No me lo imagino de inicio. O sea, y yo digo, hostia, pues, ¿cómo habrá pasado? Para llegar a ese punto, ¿no? ¿En qué punto llegas? Claro, y luego vas hablando con tus clientes aquí, sobre todo locales, y te van diciendo, no, es que mira, pues no ha venido. Pues mira, pues me ha avisado el domingo, pues no me ha cambiado el horario y ahora el domingo no tengo ninguna mesa. Eso nos pasó ayer, nos lo estaba diciendo un cliente ayer. Dices, joder, pues si eres un restaurante, vas a abrir un domingo que es festivo y no lo anuncias, ni lo dices, ni lo marcas en ningún sitio y el domingo abres, asumes el coste de personal, de material y todo, y no viene nadie, porque nadie sabe que estás abierto. Porque no lo has informado, claro. Pues a la empresa le haces un agujero. Desde que a lo luego. mejor te digo, a lo mejor vengo la semana que viene y se me han ido todos los trabajadores, ¿vale? Sí. A día de hoy estoy contento, yo personalmente, porque casi todas las apuestas que he hecho han sido correctas. La primera persona que vino de prácticas se ha quedado y vino hace 2 años y algo. Eso es buena señal. Y luego el resto ya no. Pero la primera se quedó. Por lo menos es así. Y tenemos un equipo que no solo cumple, sino que creo que apuesta por el proyecto. Mañana, si yo me tengo que asociar con alguien, o sea, yo tendré que renunciar a beneficios, ¿vale? Porque si ellos entiendo que conforme vayan creciendo profesionalmente, van a tener esa sensación de querer montárselo por su cuenta. Es normal. Claro que sí. Entonces, ¿qué hago? Pues yo les estoy enseñando a montárselo por su cuenta, pero les estoy enseñando la parte buena de ser empresario y la parte mala de ser empresario. O sea, oye, tienes un mal día, vete a tu casa. O sea, si vas a trabajar al 50%, prefiero que no vengas. Totalmente. Y descansas y mañana vienes y lo haces. Ya, pero es que entonces no cubre costes. Pues entonces el negocio no está bien planteado. Otra cosa es que seas una fábrica y que tengas que tener a 50 personas en nómina moviendo cajas. Pues a lo mejor ahí un robot te arregla la vida. Apaño, claro. ¿Vale? Pero es eso. O sea, yo creo que los trabajadores tienen que cambiar. Para convertirse en activos en sus empresas, da igual dónde estén trabajando, que se conviertan en activos, que miren cómo mejorar su propio trabajo. Sí. Y entonces el empresario nunca los quitará. Claro. Además me estás recordando una anécdota propia, personal. No suelo nombrarlo, pero es verdad que coincide perfectamente lo que acabas de decir. Un empresario puede hacer virguerías que si el trabajador se tiene que ir por otros motivos que no sean
no puedo hacer nada. Yo recuerdo hace muchos años, porque yo también fui joven, Luis, algún día, lo fui y trabajaba en hostelería y quería darle un cambio de rumbo a mi vida. De hecho, quería estudiar a lo que me dedico ahora, que es el sonido, la radio, etcétera, etcétera. Y esa era mi ambición y mi vocación. Pero se ve que lo estaba haciendo bien, porque el que era mi jefe, yo llevaba ya mis buenos 5 años en ese local, el que era mi jefe me hizo la típica, bueno, pues hacemos una despedida y tal y cual, pues yo me iba a ir a volver a estudiar, yo volví a estudiar. Y lo que me dijo, también es verdad que ya llevábamos un par de copas y a lo mejor se envalentonó y se vino arriba, pero lo que me dijo fue, quédate y te hago socio, pero socio económico. Entonces yo le dije, y me dijo, y cuidado, que te estoy hablando de mucha pasta, en aquel entonces estoy hablando hace a lo mejor 20 años. Y yo le dije, es que te lo agradezco, pero es que lo que estoy buscando es... Y me dijo, es que no puedo hacer nada. Porque mi orientación era otra. Y en ese momento ya podía ofrecerme el oro y el moro, nunca mejor dicho, que no me hubiera quedado. Entonces hay que saber, como empresario muchas veces, que se te van a ir porque no eres lo que están buscando, pero hay que procurar, como tú dices, que no se te vayan porque lo estés haciendo mal, ¿no? Tú imagínate, me gustaría que los oyentes pensaran los que juegan al póker, sí, ¿vale? Que jugar una partida de póker con las cartas boca arriba sí, sigue siendo jugar al póker. sí, hay un estilo de póker que es así, ¿Vale? correcto, Entonces, descubierto. ¿Por qué? Porque tú tienes, como yo entiendo la empresa, si yo quiero mantener y quiero generar mucha rentabilidad en los tiempos que van a venir con IA, con automatizaciones, con todo, y yo que digo que siempre parece que me voy a cargar el trabajo, yo pienso que sí, pero la gente que se prepare, que lo haga bien y que sea un activo, esa gente va a tener trabajo toda la vida. Claro. Yo ahora estoy más tranquilo y me puedo permitir despedir clientes porque sé que trabajo no me va a faltar. Y hace escasos meses renuncié a una oferta muy suculenta para dejar mi empresa e irme a trabajar para otro y no la acepté. Y económicamente todavía le doy vueltas y digo, estarías más cómodo incluso, ¿no? Podía hacer inversiones y ya no trabajar y ya no tal. Pero es que no lo cambiaría. ¿Por qué? Porque me gusta ir a la oficina, me lo paso bien cuando estamos ahí hablando entre nosotros y en caso de marzo, pues en marzo todos ellos cumplen años, así que me he inflado a desayunar. Encima. Porque la costumbre es que si cumples años en la empresa te tienes que pagar el desayuno. Pues claro que sí. Me parece buena costumbre. Por cerrar un poquito, vamos a ver cuándo un trabajador es un pasivo, o sea, las señales. Eso es. Y cuándo un trabajador es un activo. Vale, y cómo mantenerse activo si es que lo eres. Nos interesa a todos. Ahora, vamos a pensarlo en cosas que sabemos todos. Pues un trabajador cuando calienta la silla, cuando está ahí hecha sus horas, a las 5 sale y se olvida de todo. Tipo funcionario. Exacto. Eso es un pasivo. Y eso es, has dicho tú la palabra, no voy a decir que lo he dicho yo, y aquí tenemos un cargo. Con todo el respeto a los funcionarios, ojo, yo no me estoy metiendo con nadie. Digo que es lo que se llama calentar la silla, es alguien que tiene el puesto asegurado y si quieres se esfuerza y si no, no. Exacto. Las cosas como Entonces, ¿qué ocurre? Que al final la gente que no tenga reconocimiento cada vez se esforzará menos. Claro. Entonces, eso se convierte en un agujero de dinero. Pues la administración no, pues podemos ir más lejos. Hay tantos puestos de este tipo que se convierte en un agujero de dinero. Correcto. Cuando no le das, y hablo como empresario, las herramientas ni la formación. Oye, tú siéntate ahí y haz esto. ¿Y qué crecimiento me vas a dar? Ninguno. Tú haces eso. Entonces ya está. Entonces no quiero que sea un activo, quiero que sea un pasivo. A lo mejor me interesa, pero sabes que mañana eso es sustituible y ese trabajador no va a tener un recorrido. Claro. Y cuando no mides su rendimiento, esta es importante. Cuando no lo mides. O sea, tú como empresario tienes que saber el rendimiento de tus trabajadores. Y el rendimiento no es has echado 8 horas, no, es que está contratado 8 horas, es que no puede echar menos. Claro. Tiene que echar 8. Claro. Y muchas veces medimos el rendimiento en las horas extras que echa. No. Esas son horas extras y se tienen que pagar. El rendimiento es cuánto produce el tiempo que está esa persona en ese puesto. O cuánto dinero me ahorra a mí, porque a lo mejor si yo no tengo que estar, yo puedo captar clientes. Pues eso tiene un valor. Entonces, nosotros sí que medimos el retorno por cada empleado. Mientras que yo a cada empleado que yo contrato le tengo que sacar 60.000 euros de facturación al año. O sea, números redondos. Si yo tengo un empleado y ese empleado no saca 60.000 euros al año, están pérdidas. Claro, ya está. ¿Vale? Entonces yo puedo asumir como empresario tener pérdidas un tiempo porque esa persona se esté formando, porque esa persona esté en un proceso de crecimiento, pero no lo puedo mantener porque yo ya sé que es pérdida. Si no llega a esa facturación en su servicio, es pérdida. Claro, no dan los números, es que es así. Pero lo tengo que medir. Claro. ¿Vale? Y ahora vamos a pensar
¿Cuándo se convierte en el mejor activo? Eso es. Que vamos a convertirlos en activos. Cuando los clientes van a por él. Claro, Esto, cuando un cliente tuyo te dice, está muy bien, eso te dice dos cosas. Que tú como empresario no estás justificando tu puesto y tu sueldo como empresario. Y que tu chico te está adelantando por la derecha. O tu chico o tu chica te está adelantando por la derecha. Sí. Eso a mí me ha pasado varias veces y entiendo que le pasará a mis trabajadores si yo bajo el ritmo. O sea, yo tengo que estar siempre compitiendo con ellos. Ahí está. Cuando optimiza y mejora tu negocio. O sea, es esto que dices tú. Oye, puedo mejorar lo que estás haciendo. A mí cuando un trabajador mío me compite y me reta, pues tú ten en cuenta que yo empecé solo. Y yo tenía que hacer SEO, tenía que hacer web, tenía que hacer redes sociales, tenía que hacer edición de vídeo, hacía de todo. Y no lo hacía todo bien. Lo hemos comentado un poco antes de esto. Entonces, ¿qué ocurre? También hemos sido jóvenes, y claro, lógicamente. Que al final tú tienes que ver que esa persona tenga ideas propias. Oye, he pensado que en vez de hacerlo así, lo vamos a hacer así. Eso quiere decir que el empleado está comprometido, que el empleado quiere mejorar el negocio. Hay que escucharlo, porque si te está diciendo eso, ya te está indicando y te está gritando que es un activo. Claro, pero tú como empresario, que es lo que me gusta, que estás puntualizando, has de saber entender que eso no es una amenaza, sino todo lo contrario. No. O sea, eso aquí tienes que frenar tu ego, decirle, se hace como yo diga. No, se hace como funcione mejor. Claro. O sea, yo el ejemplo que le pongo a mis trabajadores es, si haces algo mejor que yo, en menor tiempo que yo, lo hacemos a tu manera. Bienvenido sea. Y lo cobras tú. Claro que sí. Fuera. Claro si no lo haces igual, la mejor manera que hemos encontrado de momento es la mía. Pero trabaja, cabréate, intenta superarme y cuando me superen me callas la boca. Ahí está. A mí me encanta que me reten en ese aspecto porque a mí me hace ser mejor. Pero es que vamos al último punto que me parece interesantísimo y además es, creo que, clave para convertirse en activo. Este es el más cómodo. Este el empresario sí lo ve. Esto sí, pero que muchas veces esto es innato. No lo puedes... se podrá trabajar, lógicamente. Pero hay gente que lo tiene y gente que no. Y es lo siguiente que va a decir Luis, porque me parece muy interesante esto. Cuando sabe vender sin vender. Correcto. Cuando tú o sea, porque tú como empresario es el que, en teoría, eres el que mejor vende tu servicio. Deberías. En teoría. Claro. ¿Qué pasa? Cuando llegas tú dices, mira, pues un jamón 5J y tú lo vendes, y llega el otro y te aparta, y llega tu trabajador y dice, oye, pero tú tienes familia y a tu suegra no le vas a regalar un 5J, te lo compras tú para tus empleados y no se lo compras a tú. Y tú estás mirando como empresario y estás viendo y te quedas así como diciendo, pues toma paga extra que te vas a llevar. O sea, no te puedo decir nada. Eso pasa pocas veces. Es innato, sí, hay gente que lo tiene. Y cada vez los más jóvenes esto no lo hacen. ¿Vale? La ley es la ley del mínimo esfuerzo. Correcto. Pero los que digo, por si queréis contratar a alguien mayor que sepa que sea un activo. Yo tengo una señora que vino de práctica una vez que se metió en un curso de programación y de desarrollo web teniendo 63 años. ¿Vale? Se metió ahí. Yo a esa señora, solo viendo la actitud y solo viendo cómo era... Ya sabías... Luego descubrí que esa señora había estado trabajando en las instituciones y en la administración. Pero yo dije a esta señora, no te jubiles, quédate, yo te contrato. O sea, y no, es que me voy a jubilar. Claro. Digo, pues nada, pues te dejo que te jubiles, pero que sepas que yo a ti, de todos estos que tengo aquí, me quedaba contigo y te pagaba lo que me dijeras porque sé que esa actitud... Esa actitud, no sé, eso es que se tiene o no se tiene, eso es verdad. Pues por resumir, porque lo que más me gusta de toda esta charla es que tú estás hablando como empresario, pero estás cogiendo la responsabilidad que todo empresario tiene, porque esto es un barco, una empresa es un barco, trabajadores y empresarios, pero los dos han de coger su responsabilidad. Los dos tienen que remar. Claro, y me gusta porque tú no eludes la responsabilidad. Es verdad que tenéis el peso de los pagos y todo lo que tú quieras y los quebraderos de cabeza de que hay que estabilizar las entradas con las salidas. Pero hay una responsabilidad. Me pones aquí cómo cambiar el chip. ¿Qué pasa si alguien lo ves que dices, es que tiene madera, pero hay que trabajárselo? Un trabajador que es pasivo, que está desmotivado por el motivo que sea, pero tú crees que puedes sacar más de él. ¿Cómo trataríamos eso? Hace poquito tuvimos uno. Y era una apuesta muy segura y yo tengo mucho cariño a esa persona porque era un reflejo de lo que yo era cuando empecé. Cuando tenías, sí. Y esta persona tuvo temas personales y yo me siento culpable porque yo no lo supe ver. Y mi trabajo era verlo. Tampoco se puede ver todo, claro, Entonces, cuando lo ves, lo primero que tienes que hacer es asumir, oye,
¿qué te pasa? Cuéntamelo y ya está. Pero esto es más hacer de padre que de jefe. Sí. Y el empresario que trabaja con equipos, por eso hay responsables de recursos humanos. O sea, cuando una empresa es grande hay un puesto intermedio que dices, ese puesto no produce. Ese puesto tiene la obligación de entender a cada uno de los empleados y la situación de cada uno. Pues claro. Si ves a alguien que no se afeita en varios días y qué tal, pues a mí esto me pasaba en el ejército. A mí cuando a lo mejor estaba un poquito mal o no corría lo que tenía que correr o esto, pues había algún jefe que decía, oye, vamos a tomar un café. Claro. Y me lo cuentas. En lugar de darte palos, te preguntaban, ¿por qué no has corrido hoy? ¿Qué te pasa? Y yo como trabajador, sí. Allí somos trabajadores, yo tengo que ser también correcto en decir, oye, no estoy en mi mejor momento, o no estoy bien, esto es temporal, o quiero irme de aquí porque estoy incómodo o porque he tenido un conflicto con otro trabajador. Claro que sí. ¿Cómo cambiarle el chip? Solo puede él. Es que no, aunque tú le digas, y tú me has puesto el ejemplo antes contigo mismo, dice, aunque yo te hubiera dicho, te doy parte de la empresa, te doy esto, te doy lo otro, ese trabajador ha tomado decisión antes de hablar contigo. Sí. Entonces, y cambiar la opinión de alguien es imposible. Es complicado, sí. O sea, yo creo que es imposible. O sea, puedes rizar el rizo y tener una discusión durante horas, pero cada uno se va a ir pensando que tiene razón. Y yo creo que si lo retienes, lo vas a retener un tiempo solamente. Va a seguir con sus 13. Lo que tú has dicho, tiene la decisión tomada, se va a ir por sus motivos. Y es verdad que es responsabilidad de todos, pero si remamos todos, pues... Yo suelo intentar que vea que con otras personas se puede gestionar. A mí, vamos, o sea, esto va por ti. Y se lo voy a decir así directamente. Digo, yo tengo una persona que está viendo un mundial mientras está trabajando. Ajá. O sea, y está viendo un mundial ¿De algún deporte? De un deporte electrónico en su jornada laboral. Sí. Pero el trabajo salía. No le estaba impidiendo hacer su trabajo, ¿no? Y a mí eso es lo que me funciona, porque yo hago lo mismo. Yo puedo estar... Yo siempre tengo ruido de fondo, yo no sé por qué. Pero hay que ceder y hay que pedir. No, y aparte que a lo mejor justamente esa relajación de estar viendo ese mundial le está haciendo rendir mejor. Y tú como empresario has de saber que eso no es tan importante. No es, no, apaga eso y a trabajar. Si está trabajando igualmente. O sea, yo mañana si tuviera que asociarme, o sea, ¿qué pasará? Sí. ¿Vale? Si me tengo que asociar, ¿con quién creéis, los oyentes y tú, que me voy a asociar? Pues con una persona que ya sé cómo trabaja, que ya sé cuando tiene un día malo, que ya sé cuando tiene un día bueno. Alguien que conoces. Que sé lo que produce, que sé que trabaja de manera eficiente. Y esto lo que genera es que ese trabajador mañana cambia de sector. O sea, y yo voy a contratar lo que haga. Claro. O sea, has tenido un bar y ahora eres mecánico. Si yo te he visto como un trabajador activo en el bar, ten seguro que mi coche lo vas a tocar tú. Claro. Porque sé cómo trabajas. Eso, por cerrar un poco el ciclo, en ventas pasa mucho. Los comerciales se llevan sus clientes aunque cambien de empresa y producto. Yo he visto vendedores de jamones, por ejemplo, irse a vender lejía y sus clientes les siguen. Están siguiendo a la persona, no al producto. El producto, bueno, ya veremos. Eso es la marca personal que hablábamos antes. Personal, correcto. O sea, eso es muy importante. Eso es lo más importante que vamos a tener en el futuro. Eso hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo muy bien. Entonces, ese trabajador que está ahí echando horas porque sí y no está trabajando esa marca personal y en ser mejor y en destacar en lo suyo, mañana lo que puede tener es una etiqueta de este tío es un pasivo. Un pasivo, claro. Y las ofertas de trabajo que va a tener son de trabajos pasivos. Y esos trabajos se van a ver relegados muchas veces por las IAs. Esos se van a sustituir 100%. Y punto. No hay, o sea, tú no tienes ninguna duda, aquí lo dices muy abiertamente. Y yo me apuesto con cualquier persona que venga y me diga que su trabajo no se va a ver influido, me apuesto dinero y lo dejo aquí que se quede en audio. Claro que sí. A que se le va a sustituir. Pues hay que ser activo y yo sé que tus clientes están muy contentos porque conozco algunos además, pero ¿qué pasa si alguien nos está oyendo y está pensando, pues yo quiero hablar con Publicítate, que tengo un proyecto, quiero que me lo... ¿Cómo pueden contactar contigo o con Publicítate? Pues nos puede mirar en el directo y puede comentar en la publicación, que también lo miramos. Nos puede escribir a publicitate.com y buscarnos. También tenemos la oficina en el centro de Torrevieja. Y luego, si el que busque mi nombre va a llegar a mí va a llegar mi WhatsApp y me va a poder escribir. Publicítate con doble T, que aquí en Torrevieja Radio viene a nuestro espacio Digitalízate con Publicítate y nos enteramos de un montón de cosas porque pues los trabajadores activos o pasivos pues ahora mismo pueden valer lo mismo. Pero amigos y amigas, los pasivos en el futuro van a valer cero porque puede venir una IA, un robot y te va a sustituir. Vamos a trabajar por eso. Luis, como todas las semanas, muchas gracias por acercarte y ponernos luz sobre temas que a veces son un poquito oscuros para los profanos. Muchas gracias, Luis.